Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Muy bien. Pero antes quiero dar la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, de una forma particular a nuestro hermano que tenemos aquí en primera fila, con nuestra hermana Elcita. Es una bendición tenerle nuevamente en este lugar. Ahora vamos a disponer nuestro corazón para que Dios pueda hablar a nuestra vida. Dios tiene un mensaje para nosotros siempre que nos reunimos en este lugar. Porque Dios no enviará a sus hijos con sus manos vacías. Dios siempre hará algo grande en nuestras vidas. Vamos a leer el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Es uno de los profetas menores. Uno de los 3 profetas menores que profetizaron para la nación de Judá, después que regresaron del cautiverio, en el cual habían estado por 70 años, según estaban ya dichos por Dios a través del profeta Jeremías y a través del profeta Isaías. Ageo, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer todo este capítulo, y ahí está el primero de los 4 mensajes de Ageo. Son 4 mensajes lo que él da a la nación de Israel. Este primer mensaje, él lo dirige a Zorobabel y a Josué. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. En el segundo año del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: Es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote,
y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Padre Santo, para que tú hables a nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender lo que tu palabra enseña, Padre. Bendícenos grandemente en esta hora, Señor. Danos más de tu presencia. Padre bendito, queremos adorarte, queremos glorificarte, pero también queremos ser edificados con tu palabra, porque queremos ser estables, queremos ser fuertes, queremos vivir de acuerdo a tus propósitos y voluntad. No queremos hacer nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos para hacer la tuya, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Estas predicaciones, hermanos, están siendo subidas a un canal que se ha creado con el nombre de Senda de Vida, y en YouTube se puede encontrar. Así que a aquellos que nos escuchan a través de ese medio, ¿verdad?, también les enviamos un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, la palabra que vamos a recibir le he puesto por título: llamados para hacer la obra de Dios. Y eso es muy importante que en esta tarde lo podamos entender, hermanos. Y tomo la experiencia de la nación de Judá en el tiempo del profeta Ageo. Dios tuvo que levantar a Ageo juntamente con Zacarías y juntamente con Malaquías para que pudieran darle el ánimo al pueblo que necesitaba, porque el pueblo no había hecho lo que Dios les pidió que hiciera. El pueblo se había apartado del propósito de Dios, porque el propósito de Dios para su nación era que saliera de donde estaban cautivos al cumplirse los 70 años, para que regresaran a Judá y le pudieran edificar un templo. ¿Por qué era tan importante que ellos regresaran a edificar un templo en Judá? Era importante, hermanos, porque para la nación judía el templo representaba el corazón de la nación, porque era el lugar donde Dios habitaba con su presencia. Era el lugar donde Dios se manifestaba y se revelaba a ellos. Si usted se da cuenta, aún la nación de Israel fue constituida estratégicamente. Colocaron el templo al centro de la nación. Tres de las 12 tribus estaban al norte, 3 estaban al sur, 3 estaban al oriente y 3 estaban al occidente. Y de esa forma el templo permanecía en el centro, porque era el corazón de la nación. Pero ese templo fue destruido. Cuando la nación de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, Nabucodonosor quemó el templo. En el año 586, antes del Señor Jesucristo, ese templo fue destruido, la ciudad fue arrasada y ese templo quedó en puras ruinas. La nación se la llevan cautivo para Babilonia, donde tuvo que estar 70 años en aquel lugar. ¿Se imagina usted cómo estaba el templo a esta altura después de haber sido quemado? Solo habían escombros, solo había ya vegetación sobre el templo, solo había monte sobre el templo. Y Dios dice: es necesario que vuelvan a la nación y vuelvan a reconstruir el templo. En el tiempo de Dios, Él mandó que dejaran salir a su pueblo de donde lo tenían cautivo. Y esto se cumplió en el tiempo de los medos y los persas. El rey Ciro fue levantado por Dios. El rey Ciro aún ya estaba profetizado. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué conocimiento tan lindo del Señor. 70 años atrás, Isaías y Jeremías ya habían hablado de Ciro como mi ungido. 70 años atrás, ¿quién podía saber que en un tiempo iba a llegar a este territorio un rey llamado Ciro, a quien Dios iba a usar? Solamente Dios, que todo lo sabe.
Dios que todo lo puede. 70 años más tarde, Él inquieta el corazón de Ciro, cuando ya los persas habían dominado a los babilonios, les habían quitado el poder a los babilonios. Ahora Dios levanta a Ciro para que deje ir al pueblo y para que puedan ir a reconstruir templo. Veamos lo que dice Esdras. Para poder entender a Ageo, es bien importante que a la par usted lea Esdras. Esdras lo encuentra usted después de los libros de las crónicas. Ahí encontramos Esdras. Y en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, precisamente se da este relato. Aquí se están cumpliendo ya 70 años, hermanos. Esto se dio en el año 536, antes del Señor Jesucristo. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya quedado entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esto es tremendo, hermano. 70 años atrás, Jehová ya había hablado de Ciro. Y ya había dicho que iba a llegar a ser rey y que iba a ser un instrumento suyo para dejar ir libre a su pueblo. Entre los babilonios y los persas había una diferencia. Los babilonios esclavizaban a la gente. Los babilonios encerraban a la gente y no les daban libertad. Tenían que acomodarse a sus dioses, tenían que acomodarse a sus creencias, tenían que permanecer en aquel territorio. Los persas eran más benevolentes en este sentido y permitían a los pueblos libertad de culto, y permitían a los pueblos que pudieran regresar a sus tierras, aun cuando todavía estaban bajo el dominio de ellos, y les permitían regresar. Y Ciro dejó ir a 3 de estos grupos. Y el primer grupo que él dejó ir estaba liderado por un hombre llamado Zorobabel y por un hombre llamado Josué. Los dejó ir en libertad. Ahí dice: quienes estén dispuestos a ir a construir la casa de Jehová. Y dentro de ellos estaba Zorobabel, de los que fueron inquietados por el Señor. Josué también. Y esto es precioso, hermano. En el año 536 se da el primer retorno. Retorna el primer grupo. Más tarde regresarán grupos, uno liderado por Esdras en el año 457. Y más tarde regresará un tercer grupo liderado por Nehemías en el año 444 antes del Señor Jesucristo. Pero hoy quiero que nos centremos en este primer grupo que sale de Persia y llegan a Jerusalén. El mandato de Dios es: vayan y edifiquen casa. Pero parece que en el camino muchas veces nos apartamos de los propósitos de Dios. Dios lo salvó a usted y sabe que Dios tiene propósitos para su vida. Dios lo sacó de la ignorancia, Dios lo sacó de donde usted estaba, pero Dios tiene propósitos santos para su vida. Dios lo está llamando a usted a algo, Dios lo está inquietando a algo. No se aparte en el camino.
no se desvíen el camino. Los de Judá se desviaron. Lo que sucedió fue, hermanos, que cuando ellos regresan, lo primero que hacen es van a sus ciudades natales. Van a sus ciudades natales y comienzan a edificar sus casas. Pero Dios dijo, yo los he sacado para que me edifiquen el templo. Aquí en Ageo, lo que Dios le está diciendo a su nación, a Israel, es que Dios tiene que ocupar el primer lugar en sus vidas. Que es importante que nos levantemos a hacer la obra del Señor. Pero los judíos, mis hermanos, van y se ubican en su lugar. ¿Y saben lo que hacen? Nomás hacen es levantar un altar. Levantan un altar porque tienen miedo de los pueblos enemigos. Y dicen, hay que hacer un altar y hay que ofrecerle sacrificios a Jehová. Comienzan a ofrecerle los sacrificios por sus pecados, ofrendas de paz, comienzan a ofrecerle todo, pero Dios no había dicho van a ir a hacer un altar, Dios había dicho van a ir a hacer un templo. El problema es que a veces el hombre quiere hacer su voluntad y no quiere hacer la voluntad del Señor. Y por eso es que muchas veces, hermano, la vida cristiana no nos sonríe como debería de estarnos sonriendo. Porque Dios nos dice, me vas a hacer algo, nosotros decimos, vamos a hacer esto. Ellos van y se acomodan en sus tierras. Me imagino que iban algunos ancianos que a lo mejor ya tenían más de los 70 años, que habían nacido en Jerusalén y ahora después de 70 años regresan a su tierra y se acomodan en aquel lugar, comienzan a hacer sus casas. A lo mejor llevaban sus niños que nacieron en Babilonia y comienzan a relatarles todo lo que allí vivieron anteriormente y se quedaron, se establecieron en sus ciudades cuando Dios le había dicho, yo quiero que salgan y me van a ir a edificar un templo. Mis amados hermanos, lo primero que yo quiero que aprendamos de esto, hermanos, es que es tiempo de hacer la obra de Dios. Y que a eso es lo que Dios nos ha llamado. A que hagamos su obra, que pongamos nuestra parte en lo que Dios nos ha pedido hacer. Este libro de Ageo es muy precioso. Tiene enseñanzas ricas para nosotros que podemos extraer de este libro. Podemos extraer enseñanzas, mis hermanos, como que Dios jamás olvida sus promesas. Aunque muchas veces son interferidos los planes de Dios, aunque muchas veces Él permite procesos en nuestra vida, pero Dios nunca se olvida de sus promesas. Dios nunca deja de cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir. Mis amados hermanos, el propósito de Dios es que Israel siempre tuviera comunión con Él. Esa es la razón de un templo, donde su gloria descendía. Pero aun cuando era el propósito de Dios, la nación se volvió rebelde. Usted entenderá en el libro de los Reyes que se apartaron en pos de otros dioses. Isaías y Jeremías les amonestan constantemente que van a tener que ir al cautiverio porque no quieren volverse. Primero la nación del norte, Israel, se aparta de Dios totalmente, pero Judá no entiende, Judá no aprende y sigue el camino. Proféticamente y simbólicamente los profetas lo ponen como de su hermana mayor. Los asirios desbarataron el reino del norte y los babilonios destruyeron el reino del sur, donde estaba Judá, en Jerusalén. Dios permitió todo aquello, pero Dios jamás olvidó sus promesas. Dios jamás cambió en sus planes, porque Dios había dicho que iba a haber un templo. Y Dios siempre cumple sus propósitos. Y si nos damos cuenta, los dos personajes que Él levanta en esta primera parte, Zorobabel y el otro personaje, Josué. ¿Por qué Zorobabel? ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era un descendiente del linaje real. Zorobabel era descendiente de David. Y Dios había dicho que siempre iba a haber alguien que representara a David en Jerusalén. Y levanta a Zorobabel y lo pone como gobernador. Usted lo encontrará a Zorobabel en la genealogía del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. También levanta a Josué de la línea sacerdotal, porque Dios nunca perderá sus propósitos, aunque muchas veces nos haga pasar por momentos difíciles. Hermano, Dios los rescató a usted del mundo para que usted sea salvo. Dios lo rescató a usted del mundo para que usted viva para la gloria del Señor.
Y aunque a veces hay hay momentos difíciles en nuestra vida, nunca se olvide usted que Dios es fiel a sus promesas. Nunca se olvide usted que Dios es fiel a sus propósitos y siempre hará algo grande a favor de su vida. Levanta a estos personajes y llegó el tiempo en el que salieron, mis amados hermanos. Ahora están en sus ciudades. Pero no crea usted que en sus ciudades se olvidaron de construir el templo un mes. Al sacar las cuentas, hermanos, porque en lo que hemos leído de Ageo está hablando del segundo año del rey Darío. Y antes de Darío, después de Ciro, pasó el rey Artajerjes. Pasó el rey Asuero. Según las cuentas, habían pasado 15 años. Y Dios le dice, ustedes están en sus casas artesanadas. ¿Y qué pasó para lo que yo los saqué? ¿Qué pasó con el templo? ¿Y por qué insiste tanto el Señor en el templo? Porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Porque Dios quiere estar en el corazón de su pueblo. Mis amados hermanos, nosotros ya no somos llamados a edificar un templo físico, pues Dios ahora sabemos que Él no habita en templos hechos por mano de los hombres. Pero nosotros somos llamados a edificar nuestras vidas como templo del Dios viviente. Y a edificar la iglesia del Señor Jesucristo como templo del Dios viviente. Gloria al Señor Jesús. La comodidad de Judá en sus ciudades les hizo olvidar el propósito para el cual Dios los había sacado. Judá se acomodó. Aquí es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos que somos llamados a desarrollar una vida de iglesia. Una vida de iglesia, hermano, usted es parte de la iglesia. Pero usted no puede permanecer inactivo dentro de la iglesia. Usted tiene que servirle al Señor. Hay tantas formas en las que podemos servirle al Señor. Porque si nos acomodamos, hermanos, no vamos a ver la bendición del Señor. Si hacemos indolentemente la obra de Dios, no vamos a ver la bendición de Dios. Y pudiéramos decir, pues no, yo no sirvo y de igual forma soy bendecido. Su bendición no es total. Porque la verdadera bendición de Dios se ve cuando nosotros nos levantamos para edificar el templo del Señor. Para edificar nuestra vida delante del Señor. Ahora, hermanos, ahí está, y esto es muy precioso, hermano, lo que viene a continuación. Porque cuando Dios usa a Ageo y usa a Zacarías para que le hable a la nación, le hace ver a la nación que Dios debe de ser primero, que la obra de Dios debe de ser primero. Dios no está en contra que los cristianos vivan bien, pero sí está en contra que los cristianos descuidemos la obra del Señor. Descuidemos la obra del Señor. Porque ¿para qué nos salvó el Señor? Sí, está bien para que seamos salvos. Pero el Señor nos salvó para que en esa condición de salvos ahora le sirvamos a Él. Dígale al que tiene a la par, Dios te salvó para que le sirvas. Para que le sirvas, para eso. ¿Y qué puedo hacer yo por Dios? Muchas cosas podemos hacer por Dios. Muchas cosas. Y ahí está la nación de Israel. Del versículo 3 al 5, regrese a Ageo. Versículo 3 al 5 dice, porque la nación dijo estas palabras en el 2. Ellos dijeron, no ha llegado el tiempo. En el 2. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo, dijeron ellos, 15 años después. ¿Y para qué lo sacó el Señor? Y todavía están diciendo, no ha llegado el tiempo. ¿Cuántos de nosotros estaremos diciendo lo mismo?
Yo quiero servirle al Señor, pero no ha llegado el tiempo. ¿Y qué está esperando si desde que Dios lo salvó para que le sirviera, hermano? No ha llegado el tiempo, dice el hermano, espero jubilarme. Cuando ya esté jubilado, ya no tenga que ir a trabajar, entonces yo le voy a servir con todo al Señor. Mentira, si no le sirve hoy, no lo va a servir cuando esté jubilado. Usted no tiene que esperar, va a llegar el tiempo. No, el tiempo ya llegó de levantarnos para servirle al Señor. El tiempo es hoy, hermano, el tiempo agradable es hoy. El tiempo para servir a Dios es hoy, no cuando esté mayor. Tristemente, el joven dice, no tengo tiempo, porque soy joven todavía. El anciano dice, no tengo tiempo, porque ya soy anciano. Tenemos que levantarnos hoy. El llamado es hoy, para eso nos salvó el Señor. Y es bien lindo, hermano, lo que encontramos. Versículo 4 dice el Señor, es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas. Y esta casa está desierta, está abandonada, está en calamidad, está en ruina. Así está mi casa, dice el Señor. Y ustedes todavía están diciendo, no ha llegado el tiempo. Versículo 5, aquí hay un llamado muy serio para la nación de Judá y también para nosotros. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hagan una reflexión, deténganse, analícense. ¿Qué le estamos dando al Señor? Es el llamado que nos hace. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? ¿Estamos ocupados solo en los quehaceres de nuestra vida? ¿Estamos ocupados solo en nuestros trabajos? ¿Estamos ocupados solo en nuestros deleites? ¿Estamos ocupados solo en nuestros pasatiempos? Meditad en vuestros caminos. ¿Acaso dice usted, no ha llegado el tiempo porque estoy ocupado trabajando? Quiero decirle que en el trabajo se puede hacer la obra del Señor. No importa donde usted esté, se puede hacer la obra del Señor. Algo que Dios quiere que entendamos en esta tarde es que ya es el tiempo de hacer la obra del Señor. Ya es el tiempo de hacer la obra del Señor. Estoy esperando a que mis hijos terminen y hagan sus hogares, entonces le voy a servir al Señor. Si no le sirve hoy que tiene a sus hijos, no le va a servir después, porque después usted dirá, tengo que cuidar los nietos y no le puedo servir al Señor. Levántese hoy, es tiempo, no importa la circunstancia en la que estemos. Es que usted dice, no puedo hacer cosa muy grande para el Señor. Más adelante el profeta Zacarías dice, no menosprecien las pequeñeces. Porque en medio de esas pequeñeces, si usted la hace con todo corazón para el Señor, allí Dios se puede glorificar. Allí Dios puede bendecir su vida. Ahí Dios le puede usar con una palabra en medio de su trabajo, con una invitación a una persona en medio de su trabajo, con una oración por el que está necesitado en medio de su trabajo. Ahí Dios se puede glorificar. Iglesia, es tiempo de hacer la obra del Señor. No seamos como Judá y decir, no es tiempo todavía. Necesitamos levantarnos en el nombre del Señor Jesús para hacer la obra poderosa del Señor. Dios nos llama a trabajar. Dios nos llama a servir en su obra. Y Dios está en contra de que nos olvidemos de esto. Lea lo que dice conmigo el versículo 8 y 9. Siempre en Ageo. Versículo 8 y 9 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Se habían olvidado de Dios. ¿No nos estará pasando lo mismo a nosotros? Y usted dirá, no, pero si yo me congrego casi todos los días. Congregarse está bueno, pero ¿qué más está haciendo por el Señor? Congregarse está bueno, pero está compartiendo la palabra con el que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo.
Congregarse está bueno, pero está echándole la mano al que está pasando en medio de la necesidad. Congregarse está bueno, pero está orando por los enfermos. Congregarse está bueno, pero está apoyando a la iglesia en sus proyectos. ¿No será que también nosotros nos hemos olvidado de la obra del Señor y que cada uno está velando por su santo? ¿Y que cada uno está buscando su beneficio? Mis amados hermanos, es tiempo de volver al Señor y de volver a la obra a la cual Dios nos ha llamado. Mis amados hermanos, esa es la razón por la que muchas veces nuestra vida está insatisfecha. Porque aunque parece ser que estamos bendecidos, no estamos haciendo la obra del Señor. El versículo 10 al 11 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vea usted, esta es la razón. Trabajáis mucho y cosecháis poco. Recibís un jornal, pero parece que se va en saco roto. Cuando llegue el día de pago ya no tengo nada. Pero como estoy delante de mi Señor, estoy sirviendo al Señor, estoy siendo fiel al Señor, estoy honrando al Señor con mis bienes. Es algo que nosotros deberíamos de reflexionar. No vaya a ser que también nosotros estemos como Judá. Porque Judá decía todo está bien. Ve, esto es curioso. Porque estaban en sus ciudades, aguantando necesidades, estaban en sus ciudades. Pero estaban cómodos. Estaban cómodos y no se recordaban que había que hacer la obra del Señor. Entonces dice: Señor, por eso tuve que detener la lluvia. La tierra no les ha producido y ahora está en una situación difícil. Mis amados hermanos, es tiempo de levantarnos para hacer la obra bendita del Señor. Necesitamos entonces, en primer lugar, saber que es tiempo de hacer la obra de Dios. En segundo lugar, que lo primero que se debe de hacer es la obra de Dios. Eso es lo primero, de allí depende todo. Pero nosotros somos bien ingratos, que a veces dejamos la obra del Señor al final. Y al final nos damos cuenta que no hubo tiempo para hacer la obra del Señor. Por eso tiene que ser primero. Y después hacerlo de nosotros va a ser mejor. Y todo será de bendición en nuestra vida. Primero tiene que ser Dios. Primero tiene que ser Dios. Ahora, finalizando, mis hermanos, es necesario que nuestro espíritu se despierte. Porque aquí hubo una reacción. El espíritu se despertó de algunos personajes. Y eso es necesario porque muchas veces nos acomodamos. Nos acomodamos a venir a la iglesia. Nos acomodamos a muchas cosas. Y no nos damos cuenta que hemos dejado de hacer la obra del Señor. Hay bastante que hacer dentro de la obra del Señor. Y Dios lo llamó a usted para que le sirviera. Dios nos llamó a nosotros para que le sirvamos. Si esa es la grandeza del cristianismo, hermanos, servirle a Dios. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? No es el que es servido, es el que sirve. Y por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Aleluya. Yo he venido a darles el ejemplo si quieren ser grandes en el reino de los cielos. Porque una madre se acercó, Señor, le dijo: yo quiero que en el reino de los cielos me hagas el favor de sentarme a un hijo a tu derecha y sentase el otro a la izquierda. Como que fuera solo de decir por preferencia. Como que fuera solo porque este me cae bien. No, hermano, si donde usted esté depende de si le sirve o no le sirve al Señor. Pero quiere ser grande en el reino de los cielos, levántese para servirle al Dios que es todopoderoso. Entonces Dios va a engrandecer su vida y le va a hacer estar donde usted debe de estar. Versículo 14 dice la palabra del Señor, algo muy lindo. Y allí vamos a ir cerrando. Leamos desde el versículo 12. Y oyó Zorobabel. ¿Qué oyó?
lo que decía el profeta, que buscan mucho y hallan poco. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió todo el pueblo. Oiga, la primera reacción, el pueblo entró en temor. Este temor no es miedo. Esto es que el pueblo comenzó a entrar en razón, que de verdad estaban haciendo mal, pensando solo en su bienestar, pero descuidando la obra bendita del Señor. Entró en temor el pueblo. Versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, Dios, de Jehová de los ejércitos, su Dios. Creo que necesitamos nosotros también que el Señor despierte nuestro espíritu. Y cuando el Señor despierte el espíritu, entonces uno se levanta para hacer la obra bendita del Señor. Se despertó el espíritu de Zorobabel. Les entró ánimo. Entraron en razón. Dijeron: de verdad estamos haciendo mal. Y se condolieron, tuvieron temor. Hemos descuidado la obra del Señor. Hemos descuidado el quehacer en la obra del Señor. Hermanos, es necesario adquirir vida de iglesia. Seamos parte del quehacer de la iglesia. Seamos parte del mover de la iglesia. No hay nada que hacer, dice usted. Sí, hay mucho que hacer dentro de la obra del Señor. Hay mucho que hacer. Lo que pasa es que no queremos levantarnos para hacer la obra bendita del Señor. Ahora, debemos de levantarnos, y nuestro espíritu tiene que ser levantado, tiene que ser inquietado, ya no para construir un templo físico, sino para edificar nuestra vida como templo del Dios viviente. Tenemos que levantarnos para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo está constituida por piedras vivas, las cuales somos nosotros. Pero nosotros no seremos piedra viva si nuestra vida como templo personal no es edificada delante del Señor. Pedro dijo que nosotros somos piedra viva dentro de este edificio, dentro de este templo que se llama Iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí hay cosas muy lindas que podemos seguir aprendiendo, mis amados hermanos. Meditemos. El llamado del profeta es constantemente: mediten en sus caminos. Es tiempo de meditar. Hay tanto que servir, hay tantas áreas en que servir, y usted dice: yo estoy bien así, no me queda tiempo, no tengo fuerza, no tengo recursos. Los recursos los da el Señor, la fuerza la da el Señor, el tiempo lo da el Señor. Su tiempo no es suyo, su tiempo es de Dios. Todo lo hace Dios. El problema nuestro es que necesitamos que nuestro espíritu sea despertado por el Señor. Y cuando el espíritu del creyente es despertado por Dios, entonces se van a un lado las excusas, y el creyente dice, ya no dice, no tengo tiempo. El creyente dice, a pesar de que vivo ocupado, le voy a servir a mi Señor. A pesar de que quizás esté en medio de la escasez, voy a hacer algo para la gloria de mi Señor y me voy a levantar por mi Señor. Cuando el espíritu es despertado, hermano, entonces lo que considerado imposible, ahora lo vemos posible. Lo que veíamos como limitante para hacerlo, ya no es más limitante, porque el espíritu ha sido despertado por el espíritu del Señor. Zorobabel, todos los líderes se habían acomodado en sus ciudades, decían: hay muchos problemas.
Porque se levantaron muchos problemas en estos 15 años que dejaron de construir. Y cuando ellos querían comenzar a construir, habían problemas. Se levantaron los enemigos, le trataron de sembrar desánimo. Enviaron cartas al rey Artajerjes para que detuviera la obra, porque decían: Judá es un pueblo rebelde. Artajerjes detuvo la obra. Pero años más tarde, Dios levanta a Ciro, a Darío. Y en el segundo año del rey Darío, le mandan cartas a Darío diciendo que es necesario hacer la obra de nuevo. Comienzan a trabajar y le dicen a Darío: busca en los libros. Allí el rey Ciro dejó un decreto que nosotros teníamos que construirle un templo al Señor. Y Ciro buscó y halló el decreto justamente. Entonces dijo Ciro: quítense todos los gobernadores que están en Judá de parte de Persia, de Media, y dejen solo al gobernador de Judá a cargo de la obra. Se apartaron y comenzaron a hacer la obra de nuevo para la gloria del Señor. Ahora, ese templo se reconstruyó. Y aquí viene algo lindo, hermano. Porque el templo era para que la gloria de Dios estuviera en este templo. Los capítulos que vienen adelante, en el segundo mensaje de Ageo, él hace un llamado a los ancianos y le dice: vengan a ver este templo. ¿Quiénes de ustedes recuerdan cómo era este templo anteriormente? Y al ver el templo que habían hecho, los ancianos comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar. Los jóvenes comenzaron a dar gritos. Los jóvenes no habían visto el templo anterior. Los ancianos sí. ¿Y por qué lloraban? Por 3 razones. La primera era que el templo que se había levantado no tenía el mismo esplendor del templo que edificó Salomón, aunque eran las mismas medidas y todo, pero no tenía el mismo esplendor. Lo segundo es que en este templo ya no estaba el arca del pacto. No estaba allí el arca del pacto. Entonces los ancianos tenían tristeza. Construimos un templo, pero no tiene el esplendor del templo pasado. El arca del pacto no está allí. Y lo tercero es que el Shekinah de Dios, la Shekinah de Dios, no estaba en el templo. Cuando Moisés edificó el tabernáculo, la Shekinah de Dios llegó al templo, y en una nube descendía Dios y moraba en el templo. Cuando Salomón dedicó el templo que construyó, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, llegó a aquel templo. Pero en este templo no se ve eso. Y ellos están tristes, pero se levanta Ageo y le dice: no estén tristes. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aquí vamos a entender algo grande, algo precioso en esta tarde, hermano. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y cuando se cumplió esa gloria postrera, ya no fue que la nube vino y llenó este nuevo templo, porque no lo llenó. Esto se cumplió cuando María, porque este es el templo donde entró María, en cierta forma se cumplió cuando Herodes embelleció este templo en Jerusalén. Pero la gloria postrera de la que habló el profeta no era esa. La gloria postrera se cumplió cuando María entró con Jesús al templo. Y Simeón estaba a las puertas del templo y vio al niño y dijo: ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Aleluya. La gloria de Dios es Jesús. Y Jesús entró al templo. Aleluya. Jesús está contigo. La gloria de Dios está contigo. Vive para la gloria de Dios. El templo tiene vida porque la gloria de Dios está allí. Está allí. Jesús es la gloria de Dios en medio de su templo. Hay poder en el nombre de Jesús.
Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús está con su iglesia. Pero Jesús nos está llamando en esta tarde, que es tiempo de trabajar en su obra. Jesús nos está llamando para que seamos verdaderos adoradores, verdaderos siervos. El Rey de Reyes entró en aquel templo. Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, la misma gloria de Dios. Las palabras de Ageo se cumplieron. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya, aleluya. Moisés, Salomón vieron a una nube que llenaba y era la gloria de Dios. Nosotros sabemos que al templo entró Jesús para traer vida y vida en abundancia. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces Él nos llama. La razón por la que Dios pide un templo es porque Dios quiere estar en comunión con su pueblo. La razón por la que Dios dice que nos edifiquemos como el templo de su Espíritu es porque Él quiere estar en comunión con nosotros. Dios siempre se ha deleitado en tener comunión con el hombre. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros, dice el profeta. Pero Dios dice, yo ya no quiero estar alejado de mi pueblo, yo quiero estar con mi pueblo. Por eso vino Jesús. Y por eso ya no es necesario un templo físico. Sí, para congregarnos, sí, para reunirnos, pero no solo porque ahí va a estar la presencia del Señor. Ahora la presencia de Dios está donde nosotros estemos. Donde nosotros estemos. La presencia de Dios. Y sabe, Jesús tuvo que irse. Pero eso no quiere decir que la gloria de Dios se fue. Porque la gloria de Dios sigue estando con nosotros por medio del Santo Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén. La gloria sigue estando con nosotros. Aleluya. Aleluya. De nuevo el Shekinah de Dios viene sobre nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Qué había en el monte Sinaí? Estruendo, viento fuerte, fuego sobre el monte. La Shekinah de Dios estaba ya el día del Pentecostés sobre los cristianos. La Shekinah de Dios volvió a venir en la persona del Espíritu Santo para su iglesia. Cuando estaban reunidos en el día del Pentecostés, el lugar donde estaban reunidos tembló y se repartieron sobre ellos lenguas repartidas, son como de fuego, mis amados hermanos. La gloria de Dios está con su iglesia. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, iglesia. Alabe al Señor, bendiga al Señor. Bendiga al Señor. Bendiga al Señor. Adoremos al Señor. Esta verdad es grande, hermano. Esta verdad es preciosa. Esta verdad es para que la iglesia se goce en la presencia del Señor. Esto es maravilloso, aleluya. Aleluya. Llamados para hacer la obra de Dios. Si Jesucristo es el Rey de Reyes en tu vida, tienes que vivir para servirlo. Y si Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores en tu vida, tienes que vivir para Él. Ya no se vale decir no es tiempo. Si Jesús está contigo, el tiempo llegó con Jesús para que hagamos la obra bendita del Señor. Te adoramos, Cristo te adora. Vamos a adorar al Señor. Puede levantar sus manos, tome fuerza, levante sus manos, dile la gloria al Señor. Dígale al Espíritu que lo levante. Dígale al Espíritu que le dé fuerza. Te adoramos.
y Cristo te adora. Bendito Señor. Cristo te adora. Toda la iglesia lo adora a Él. Cristo mi Señor. Aleluya. Decláralo, iglesia. Y gloria, aleluya. Bendito Señor. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Tu vida es un templo, tu corazón es un altar. Y tú eres Dios tiene comunión santo. Ven, Señor, ocupa tu lugar en nosotros. Solo tú eres Ven, Señor, y llénanos con tu presencia. Solo tú eres. Santo mi Señor. Es tiempo de adorar al Señor. Aleluya. Eleva tu alma al Creador. Y gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Señor. Gloria al Señor. Tu iglesia te adora, tu iglesia te adora. Es precioso Jesús. Jesús entró a aquel lugar. Jesús entró a aquel lugar. Recordó el pacto. Porque Dios no se olvida de sus pactos. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de los planes que tiene contigo. En nombre de Jesús. Un día te salvó el Señor. Un día llegó a tu corazón. Poder. Un día te dio libertad el Y Señor. el nombre de Jesús. Él no se olvida. Victoria. Él no se olvida de ti. Y el nombre de Jesús. Y levantado está. Y el nombre de Jesús. Sublime. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y el nombre de Jesús. Sí, Señor. Es poder. Hay poder en su Y nombre. el nombre de Jesús, victoria es. Y el nombre de Jesús, y levantado está. Y el nombre de Jesús, sublime. Y yo le canto y le alabo, y yo le exalto y le adoro, porque el nombre y de Jesús y es poder, y yo le canto y le alabo. Declaro, iglesia, esta tarde, aleluya, Espíritu Santo, oh Rey de gloria, Dios altísimo, el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando pueden dar gloria a Y Dios. yo le canto y le alabo, y yo le exalto y
iglesia esta tarde. Oh, bendice el nombre de nuestro Dios. Y de Jesús, y es poder, y yo le canto. Ahí se rompen las cadenas cuando tú alabas. Gracias, Dios. Y yo le exalto y le adoro, y porque el nombre de Jesús y es poder. Señor, gracias. Gracias, Señor. Dale aplauso fuerte al Señor. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Hay poder en Jesús. Él está contigo. Él no te deja jamás. Aunque a veces pases por momentos difíciles, el Señor está contigo y Él te ayudará siempre. Él te llevará en victoria. Padre, gracias por esta tarde preciosa que nos has dado para adorarte, para bendecirte, Señor, para darte gloria, para darte honra, alabanza y adoración a ti. Gracias, Padre, porque nos has ayudado hasta este día. Y gracias por lo que tú seguirás haciendo, Señor, en medio de la iglesia. Gracias, Señor. Dale aplauso fuerte al Señor, iglesia. Amén.